Bueno, entonces vamos a empezar lo que es la tercera sesión de este seminario de Creando Puentes. Eh, Me toca presentar bueno, al que ya conocéis casi todos, Adrián Río Herrero, que es parte, bueno, pues de nuestro grupo de investigación y parte del departamento. Aunque casi todos nos conocemos, por si hay alguien que se incorpore más recientemente, Adrián estudió Historia del Arte en la Universidad Complutense de Madrid y allí también cursó en el máster que se hace entre la Complutense y el Reina Sofía, el máster de Historia del Arte Contemporáneo y Cultura Visual. También ha sido becario en la Fundación Peggy Guggenheim de Venecia y actualmente es contratado predoctoral en nuestro departamento. Está realizando su tesis bajo la dirección de Miguel Cabañas, aquí presente, y sobre todo se centra en estudiar la crítica de arte realizada por los españoles exiliados, bueno, dentro del contexto del exilio republicano de 1939 y centrándose en el ámbito iberoamericano, concretamente en México. De hecho, acaba de volver, o bueno, hace poco que ha vuelto, de una estancia de investigación quiero decirlo bien, en el Instituto de Investigaciones Estéticas de la Universidad Nacional Autónoma de México. Y bueno, como habéis visto ya en el cartel y en lo que hemos podido anticipar de esta sesión, vamos a hablar pues de eso, de la cultura del arte, de la crítica del arte en el exilio republicano, agentes, mediaciones y discursos. Bueno, no quiero quitarle más tiempo a Adrián, así que me retiro de aquí. Muchas gracias por participar y mucha suerte con la charla. Gracias. Bueno, buenos días a todas y a todos. Muchas gracias al equipo de organización, a las compañeras y compañeros del proyecto. Gracias también a todas las que estáis aquí y a las personas que están escuchándonos desde casa. Voy a comenzar. No sé si Irene me puedes confirmar si se ve todo correctamente. Sí, ok. Vale, bueno. En esta intervención, que tiene por título Aproximaciones a la crítica de arte del exilio republicano de 1939 en México, agentes, mediaciones y discursos, me gustaría plantearos algunos avances provisionales en la tesis doctoral que estoy desarrollando aquí en el Departamento de Historia del Arte y Patrimonio, bajo la dirección de Miguel Cabañas, con un contrato de formación del profesorado universitario. Una investigación que parte de la investigación previa que desarrollé gracias a una beca Jaintro en el año 2021-2022, también aquí en el mismo departamento, que se materializó en el trabajo de fin de máster, de ese máster que comentaba Pelayo, gracias también por la introducción, con la dirección de la doctora Rocío Robles Tardío. El esquema de la presentación no lo he mencionado, pero bueno, voy a plantear los principales ingredientes, por así decirlo, de la tesis doctoral, siguiendo pues, esa pequeña introducción, un estado de la cuestión, marcos teóricos, la hipótesis con la que trabajamos, los objetivos, los materiales, el corpus documental con el que trabajo, la metodología y algunos resultados como pequeños ejemplos del trabajo que estoy realizando. El 12 de junio de 1939, el pintor, poeta y crítico murciano Ramón Gaya publicaba un interesante artículo en Sinaya, el boletín editado a bordo del barco homónimo que transportaba a más de 1.500 refugiados y refugiadas republicanas hacia el exilio en México. Su título es elocuente: La pintura mexicana, lo que sé de vosotros. Gaya deja claro el lugar de enunciación desde el que se emite su juicio: lo que sé, lo que le era conocido principalmente a través de reproducciones fotomecánicas y de testimonios. Dice el crítico: quizá no debe hacerse crítica de unas pinturas que no se han visto directamente. Sin embargo, comparte con el resto de pintores embarcados en el Sinaya la curiosidad y el deseo de contemplar esas pinturas un poco arcaicas, casi primitivas. Con el vosotros del título, el autor se distancia de unos artistas, los mexicanos, ante los que es evidentemente un extranjero.
Pero es esa propia distancia, la generada por la no pertenencia, la que precisamente le permite percibir la pintura mexicana del momento como un movimiento colectivo, un término este, el de movimiento, que para Goya sirve para impulsar individualidades. Frente a otros relatos historiográficos, que algunos de los cuales ya estaban instalados en la crítica de arte española anterior al exilio, esos relatos en los que el arte mexicano es percibido como la traducción plástica directa del nuevo Estado posrevolucionario, Goya observa heterogeneidad, una suma de individualidades y una suma de objetivos dispares. Aunque este artículo no es el primero que trata temas de arte en la revista, en el Boletín del Sinaya, sí que tiene la particularidad de que se puede considerar la primera crítica sobre arte mexicano producida por el exilio republicano de 1939, especialmente además otra particularidad que está publicada en pleno tránsito. Durante las siguientes décadas son varias las decenas de autores y autoras exiliadas en México que escribieron con mayor o menor dedicación profesional sobre arte. En 1982, Arturo Souto Alabarce, hijo del pintor gallego exiliado Arturo Souto, afirmaba que, y cito, a lo largo de los últimos 40 años casi no ha habido obra plástica en México que no haya sido reseñada y en muchos casos analizada a fondo por alguno de los críticos transcerrados. Un dato que corroboran figuras también como Inés Amor, directora de la importante Galería de Arte Mexicano, en cuyas memorias la galerista reconoce la importancia de los críticos de arte del exilio republicano en la vida artística del país. En especial, como ejemplo, califica a José Moreno Villa como la persona que le abrió los ojos a la crítica de arte y que contribuyó de manera más destacada a su formación estética. Pese a esto, carecemos de estudios historiográficos que analicen en profundidad la crítica de arte escrita en el exilio republicano de 1939 en México. Los principales avances en el estudio de esta diáspora se han producido en las últimas décadas y de manera notable en el ámbito de los estudios de historia y los estudios literarios. Publicaciones, por nombrar unas pocas, de Salvador Reyes Nevares, Francisco Caudet o James Ballender, así como las auspiciadas por el Grupo de Estudios del Exilio Literario de la Universidad Autónoma de Barcelona, muchas de ellas publicadas en la editorial Renacimiento, han allanado el camino de investigaciones en los campos de la prensa cultural, la crítica literaria o el ensayo sobre historia del arte. En el campo, en concreto, de los estudios sobre arte, por citar algunas personas conocidas por todas, Jaime Brihuega, Carmen Gaitán Salinas, el propio Miguel Cabañas Bravo y muchas de las compañeras y compañeros que forman parte de este proyecto Puentes Creativos y también de los anteriores que ha liderado el mismo IP Miguel Cabañas. En el caso concreto de la crítica de arte, un punto de partida muy interesante fue el establecido por el citado Miguel Cabañas en 2010 en un artículo que se aproxima de manera panorámica a la crítica de arte del exilio en México. No obstante, es este carácter desplazado, esa aporía del exilio que señala Maripaz Balibrea que, como un tensionamiento de las categorías historiográficas construidas desde el marco del Estado-Nación, lo que explica su ausencia en las escrituras más canónicas, en las historias de la crítica canónicas producidas tanto en México como en España. En el caso de las historias de la crítica realizadas desde España, la labor de los críticos exiliados, si bien aparece mencionada en algunos casos, como el del manual conocido de Jorge Luis Marzo y Patricia Mayallo, no es incluida en trabajos fundamentales como los de Julián Díaz o Paula Barreiro sobre este asunto. Desde la perspectiva mexicana, estudios más recientes, como el de Daniel Montero Fayad, dedicado al periodo 1940-1966, sí que incorporan capítulos dedicados a Margarita Nelken o a José Moreno Villa, aunque no abordan sus contribuciones en las revistas culturales del exilio ni la labor de muchos otros autores y autoras. Además de los repertorios antológicos que han ido apareciendo, uno de ellos publicado por la Universidad de Granada se puede ver en pantalla. Hay algunas trayectorias personales que sí que han sido analizadas, como por ejemplo las de Margarita Nelken, Juan de la Encina o José Moreno Villa, pero otros casos, en cambio, permanecen a la espera de que sean abordadas, como los casos de Ceferino Palencia, Pablo Fernández Márquez, Enrique Fernández Gual, o especialmente en el caso de muchas mujeres que se dedicaron a la crítica en algún momento de su vida, como Mada Carreño, Águeda Pía Fernández Martínez o Margarita Cuqui Salas. En este sentido, esta tesis doctoral pretende cubrir la laguna historiográfica de la crítica de arte del exilio republicano de 1939 en México, abordando tanto su interacción con el medio mexicano como su contribución al pensamiento de la diáspora republicana
y sin perder de vista los puentes establecidos en determinadas ocasiones con lo que ocurría en el interior de España. El marco teórico en el que se ubica esta investigación está construido, por lo tanto, a partir de las tradiciones teóricas de los estudios de teoría e historia de la crítica del arte y también los estudios sobre el exilio republicano de 1939. Varios son los debates a los que se ha sometido la noción de crítica de arte, especialmente desde el inicio de su estudio sistemático por parte de la historiografía a comienzos del siglo XX. Uno de ellos, especialmente interesante, es el intento por definir los límites entre esta disciplina y la de la historia del arte. Sin ánimo de ofrecer una perspectiva detallada sobre este debate, algo que excede las posibilidades de este seminario y también las de esta investigación, cabría destacar la existencia en general de dos tendencias, como ha señalado en varias ocasiones el historiador de la crítica James Elkins. Por una parte, una perspectiva que considera la crítica, y cito, como una práctica evaluadora o emisora de juicios antes que una actividad descriptiva, es decir, una escritura que sería parcial y de intención persuasiva frente a la de la historia del arte, que sería considerada informativa y que basaría una aparente neutralidad en datos empíricos comprobables. Esta es la posición que defiende, por ejemplo, Roberto Longhi en 1950 en sus Proposiciones para una crítica de arte, un libro, un texto en el que polemiza con Lionello Venturi, que sería el representante de esa otra gran tendencia. Para Venturi, en su Historia de la crítica de arte de principios del siglo XX, también para sus seguidores, como Juan Antonio Gaya Nuño en el caso de España, las experiencias contemporáneas condicionan la manera en la que nos aproximamos al pasado y, por lo tanto, no cabe concebir una historia del arte que no tenga una perspectiva crítica, hasta el punto de llegar a afirmar, dice Lionello Venturi, que la historia del arte es tarea de la crítica de arte. El debate en torno a los límites de la crítica es recurrente a lo largo de todo el siglo XX y hasta la actualidad. En su discurso en 2001 de ingreso en la Academia de Bellas Artes de San Fernando, Francisco Calvo Serrayer recuperaba la vieja polémica entre Venturi y Longhi al afirmarse atrapado por una doble personalidad, Dr. Jekyll por el día, historiador del arte, profesor, científico diurno, y por la noche Mr. Hyde, el crítico de arte, exaltada fiera. Una afirmación con la que podrían fácilmente coincidir muchos y muchas de las críticas que abordamos en esta tesis, puesto que se ocuparon con igual dedicación de temas del pasado y temas del presente. Quizás no se pueda llegar a una definición única y cerrada de la crítica de arte. Dice James Elkins que no hay una sola aproximación a la crítica que no sea contraintuitiva, anacrónica, etnocéntrica, artificial o naif. Pero sí que podemos destacar algunos elementos que nos ayuden a construir una argumentación historiográfica. Ante todo, la crítica artística es una práctica histórica y una escritura. En tanto que práctica histórica, su desarrollo está ligado a la evolución de la esfera pública burguesa, como argumenta Terry Eagleton en La función de la crítica, y junto a esa evolución de la esfera pública burguesa también está ligada a la centralidad de la categoría temporal de la actualidad. Como ha explicado Pello Aguirre recientemente, no se puede entender la crítica de arte sin mencionar su dimensión temporal. Esta escritura, eminentemente centrada en la actualidad, se dedica a un presente al que, sin embargo, llega tarde por definición, puesto que el ejercicio de la escritura no hace sino postergar la intuición surgida frente a esa contemplación de aquello que se critica. En definitiva, se trata de un presente y de un futuro compartidos que conforman esa esfera pública, por lo que es fundamental pensar en los públicos a los que se dirigen quienes escriben. En este punto encontramos coincidencias con algunas reflexiones realizadas desde y sobre el exilio. En 1949, Francisco Ayala se preguntaba, ¿para quién escribimos nosotros? Yo, español en América, ¿para quién escribo? A pesar de compartir tiempo y espacio con otras personas, el escritor granadino duda acerca de cuál es la comunidad de lectores con la que dialoga. Un debate aún más relevante si tenemos en cuenta la fecha y la revista en la que se publica este artículo. La fecha es 1949, importante por el progresivo deshielo en las relaciones entre el franquismo y las potencias del bloque occidental, que acabarían poco después con una década de aislamiento internacional. Y por otra parte, la revista Cuadernos Americanos, una revista muy importante por su gran difusión entre los sectores intelectuales de distintos países latinoamericanos y de Estados Unidos. Entonces, podemos decir, ¿para quién escribe el exiliado? Para el público americano en general, con quien comparte la cotidianeidad del día a día. ¿Escribe para sus compañeros y compañeras de exilio, con quienes comparte la vida en la diáspora? ¿O escribe para la España del interior?
Lo que esto pone de manifiesto es que la experiencia del tiempo, igual que la del espacio, no es homogénea por mucho que sea compartida, como han explicado investigadoras como Mieke Val. Si, como señalan Eduard Said o Claudio Guillén, el desplazamiento no se produce solamente en el espacio, sino que también tiene una dimensión temporal, al destierro se le añade un destiempo, que Claudio Guillén definía como un decalage o desfase en los ritmos históricos de desenvolvimiento que habrá significado para muchos el peor de los castigos, la expulsión del presente y, por lo tanto, del futuro lingüístico, cultural y político del país de origen. Es decir, la discontinuidad espacial que origina el destierro tiene su eco en una relación quebrada con la propia historia. El presente y el pasado, si bien perdido, se orientan hacia un futuro caracterizado por su apertura e indefinición desconcertantes. Frente al tiempo lineal, global y único de la modernidad capitalista, las temporalidades exílicas representan una experiencia múltiple del tiempo. Junto con la noción de heterocronía, que hace referencia a esa multiplicidad de tiempos simultáneos en el espacio, Mieke Val y Miguel Ángel Hernández Navarro proponen el concepto de estéticas migratorias, un concepto que da cuenta de la metamorfosis que la migración produce en el ámbito de la estética en las sociedades contemporáneas, teniendo en consideración no solo la transformación de las sociedades y los sujetos por los sujetos migrantes, sino también la transformación de esos sujetos en el encuentro con los nuevos espacios. La hermenéutica de la distancia, utilizando un término del historiador Enzo Traverso, que conlleva el exilio, produce un efecto de extrañamiento que en su dimensión política implica, para filósofos como Antolín Sánchez Cuervo, y cito, un potencial crítico de largo alcance por su capacidad de interpelar e interrumpir, de abolir espacios y transgredir relatos. Llegamos así a la hipótesis de partida que pretendemos probar en este estudio. Y es la siguiente. La producción crítica del exilio republicano de 1939 supone un ejercicio de reconfiguración de la modernidad marcado por esa hermenéutica de la distancia que se deriva del desplazamiento espaciotemporal. Dicho de otra forma, la consideración del exilio como un afuera constitutivo, esto es, una posición radical en los límites del marco moderno del Estado-nación, constituye el lugar de enunciación desde el que emiten sus juicios sobre arte las críticas y los críticos del exilio republicano de 1939 en México. Tengamos en cuenta, además, que en el caso mexicano la condición de extranjería es un asunto central para la participación de muchas y muchos intelectuales en la vida pública. El artículo 33 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de 1917 afirma que los extranjeros no podrán de ninguna manera inmiscuirse en los asuntos políticos del país. En un país, México, en el que desde la década de 1920 no se entendía la plástica moderna sin su relación con la construcción de un Estado posrevolucionario, cabe suponer que este marco jurídico establecía unas condiciones particulares para el ejercicio de una crítica de arte moderna, no siguiendo los términos de Baudelaire, una crítica parcial, apasionada y política, en una máxima que ya estaba bien incorporada en la crítica de arte española anterior al exilio. Ahora bien, cabría plantearse ciertas preguntas para problematizar esta hipótesis. ¿Se traduce esto de la misma manera en las diferentes aproximaciones a la crítica artística? ¿Evoluciona a lo largo de las 3 décadas y en algunos casos más de exilio? Para tratar de responder y matizar estas preguntas, nos planteamos varios objetivos en esta tesis doctoral. En primer lugar, determinar la implicación de los críticos de arte exiliados en los debates estéticos del contexto de acogida. En segundo lugar, investigar el papel jugado por estos textos en esas reconfiguraciones de las identidades republicanas desplazadas. Y en tercer lugar, estudiar los puentes establecidos a través de la crítica de arte entre la diáspora republicana en México y el interior de España. Sobre estos objetivos volveré más tarde para presentar algunos ejemplos de resultados obtenidos en el transcurso de estos 2 años y 2 meses de investigación predoctoral, pero antes me gustaría incidir en algunas consideraciones metodológicas. El principal obstáculo al que nos enfrentamos al comienzo de esta tesis doctoral fue la dispersión geográfica de las fuentes, la mayoría de ellas no localizables en instituciones españolas, ¿no? Sobre todo las que corresponden a la prensa mexicana, ¿no? La prensa del exilio republicano es más fácil de rastrear desde las instituciones españolas. Otro obstáculo fue la gran cantidad y variedad de las mismas.
Por ello, para la fase de recopilación del corpus textual de crítica de arte con el que trabajamos, resultó crucial la estancia de investigación que realicé entre septiembre y diciembre y que Pelayo ya mencionaba en la presentación en el Instituto de Investigaciones Estéticas de la UNAM bajo la supervisión de la doctora Alicia Zuela de la Cueva y con financiación del programa de movilidad FPU. Gracias a esta estancia pude avanzar sustancialmente con la conformación de ese corpus, especialmente a partir del trabajo en la hemerografía mexicana y en instituciones como la Biblioteca Nacional de México, la Capilla Alfonsina o el Ateneo Español de México, por mencionar solamente tres de ellas. Si bien la crítica artística en la prensa del exilio es numerosa, la cantidad de textos sobre arte publicados en la prensa mexicana es inabarcable. Como ejemplo, simplemente considérese que Nelken publicó en algunos periodos de su vida una crítica de arte al día, con lo cual ya se pueden hacer una idea del volumen de textos ante el que nos encontramos. Por esta razón, ha sido indispensable la delimitación del corpus. Nos centraremos en una selección de 6 autores y autoras cuya producción, en nuestra opinión, es representativa de la evolución de la crítica de arte durante todo el periodo. Es una selección que se fundamenta en el criterio de la regularidad con la que escribieron. Pello Aguirre, a quien mencionaba antes, considera que, y cito, sin continuidad en el espacio y el tiempo, la crítica existe descorporalizada y desterritorializada, diseminada en una recombinación de fragmentos inconexos. Es decir, que existe una correlación entre la frecuencia y la regularidad con la que un crítico o una crítica publica y el desarrollo de una voz autoral con la que se dirige al público. Por ello, la selección incluye autores y autoras que escribieron durante periodos más o menos largos de su vida, pero con frecuencia semanal o quincenal en publicaciones culturales mexicanas, como por ejemplo la revista ilustrada Hoy o los suplementos culturales de diarios como El Nacional, Excelsior y Novedades. Voy a pasar a presentarlos muy brevemente, estos 6 críticos. Sobre todo la selección se aplica, como decía, al caso de la prensa mexicana, porque la del exilio, aunque hay muchos textos, es más fácil de abarcar. Los críticos serían los siguientes, y los menciono por orden temporal de nacimiento. Ceferino Palencia y Álvarez Tubao, madrileño, que escribió principalmente en Novedades y en su suplemento México en la Cultura, y además publicó numerosas monografías como las dedicadas a Rufino Tamayo o al arte contemporáneo en México. José Moreno Villa, malagueño, que es un verdadero polígrafo en el exilio, escribió sobre historia, sobre crítica artística, escribió literatura, cuentos, poesía y además pintó. Destacan sus colaboraciones en El Nacional y en México en la Cultura y en el diario Novedades, ¿no? Además de las distintas publicaciones que llevó a cabo en la editorial de la Casa de España, después denominada El Colegio de México. A continuación, Margarita Nelken-Mansberger, al que ya muchas de vosotras y vosotros conocéis de sobra, que se había dedicado a la crítica de arte con anterioridad al exilio, pero que después en México hará de esta su principal profesión, sobre todo a partir de su expulsión del Partido Comunista a finales de 1942. Y escribió en una gran multitud de cabeceras mexicanas, pero especialmente nos interesan sus artículos en Hoy, Mañana, El Nacional y Excelsior, donde acabaría publicando la mayor parte de su producción crítica. Después Pablo Fernández Márquez, también nacido en Madrid en 1905, además de crítico, fue profesor en el Instituto Politécnico Nacional y es un caso muy interesante porque fue asesor de distintos organismos gubernamentales en México, es decir, nos interesa también por esa cercanía a las instituciones del oficialismo de México. Además, vicepresidió la Asociación Mexicana de Críticos de Arte y publicó semanalmente en los suplementos culturales dominicales, que tienen distintas denominaciones, del diario El Nacional. Enrique Fernández Gual, nacido en Barcelona, iniciado en la crítica de arte en medios catalanes antes del exilio, publicó principalmente en México en la Cultura y en Excelsior y también dirigió una interesante colección de publicaciones sobre arte. También interesante de él es que fue director del Museo de Arte de San Carlos. Y por último, Mada Carreño, más conocida por sus ensayos y por su obra literaria infantil, pero que nos interesa particularmente por un periodo muy corto de su vida, 1940-1943, en el que publicó con frecuencia semanal, en algunos casos quincenal, en la revista Hoy, donde sus críticas se alternaban con las de la pintora María Izquierdo e iban firmadas como Mada Ontañón, utilizando el apellido de su marido, Eduardo Ontañón. En cuanto a la estructura de la tesis,
Estamos evidentemente en una etapa de recopilación de textos que ya hemos acabado y ahora de análisis, con lo cual estos son planteamientos también bastante preliminares, pero seguiremos una estructura temporal, sobre todo teniendo en cuenta que el contexto tanto del exilio como el propio contexto de México y de Latinoamérica en general es muy cambiante a lo largo de estas 3 décadas, casi 40 años de exilio, ¿no? Por ello, hay que tener en cuenta una estructura que pueda dar cuenta de esas transformaciones en los discursos y en las formas de mediar. Tenemos, por ejemplo, la década de 1940, en la que se inicia con importantes exposiciones, como la exposición de pintura española celebrada en la Casa de la Cultura Española en 1940, que se puede considerar la primera exposición de pintores y pintoras exiliadas al mismo año que coincide con la importante Exposición Internacional del Surrealismo en México, en 1940. Finales de la década encontramos la fundación, por ejemplo, del Ateneo Español de México, una institución clave en la diáspora republicana en ese país. Y también, por ejemplo, una importante exposición retrospectiva de Diego Rivera celebrando sus 50 años de trayectoria artística, que luego veremos es una exposición también bastante polémica en el caso de algunas críticas. La década de los años 40, en la que esa esperanza durante la Segunda Guerra Mundial, porque una victoria aliada acabara con el franquismo, como sabemos, evidentemente es una esperanza que resultó falsa. Eh, la consideración de España como un aliado clave para el bloque occidental frente al avance del comunismo en Europa, pues hizo que evidentemente Franco tuviera el apoyo tácito o a veces explícito de otras potencias, con lo cual esto también produce cambios y que se manifiestan en la estética, ¿no? En los años 50 encontramos esas bienales hispanoamericanas que en el ámbito del exilio también tienen una gran repercusión. Y también en el caso mexicano, la celebración en el año 1958 de una primera Bienal Interamericana de Pintura y Grabado, a los 2 años se celebraría la segunda, que suponen de alguna forma un, un punto de inflexión entre unos lenguajes tendientes más al realismo y el ascenso de otros lenguajes y de una nueva generación que posteriormente sería denominada como generación de la ruptura. La década de 1960, una década de gran desarrollo económico en México, se inicia en 1959 precisamente con la aparición del movimiento español España 1959, que también supone una reconfiguración de la posición del exilio en el contexto del antifranquismo frente al antifranquismo del interior y unos años en los que además la Asociación Mexicana de Críticos de Arte tiene un gran desarrollo, especialmente marcado en 1962 con la celebración de una asamblea general de esa asociación en territorio mexicano en el que participaron evidentemente estos críticos y críticas que abordamos. Y por último, unos últimos años, 1968 al 73, la fecha es la de la muerte tanto de Enrique Fernández Gual como Pablo Fernández Márquez, unas fechas ya en las que evidentemente muchos de los críticos y críticas habían dejado de escribir, habían fallecido o bien en algunos casos habían salido del país. Y es un periodo marcado en la política mexicana por la resaca de las Olimpiadas de 1968, que de alguna forma eran el escaparate para ese desarrollismo e industrialización de México en los años anteriores, y sobre todo por esa matanza de Tlatelolco, que supone también un punto de no retorno en la historia política de México reciente. Paso ahora a comentar algunos ejemplos, algunos resultados que se pueden vincular con esos 3 niveles de objetivos que mencionaba previamente, ¿no? El contexto de acogida, el contexto del propio exilio republicano en México y, por último, los puentes trazados en algunos momentos con el interior. Tengo que señalar que son casos de la década de 1940, que es lo que hasta el momento he podido trabajar con mayor profundidad. Y evidentemente hay algunas menciones que haré a otras cosas que suceden posteriormente, pero como pequeño spoiler para la tesis que se presentará dentro de un año y medio si todo va bien. Comenzamos con ese contexto de acogida. Señala Patrick Iver en Neither Peace Nor Freedom que México jugó un papel nodal en el contexto de la Guerra Fría cultural, y cito,
La combinación de la Revolución Mexicana, las experiencias del Frente Popular en Europa, en la Europa de los años 30, junto con la Guerra Civil Española, proporcionaron las experiencias fundacionales que produjeron las condiciones de la Guerra Fría cultural, con la participación de figuras que abarcan desde los pintores mexicanos Diego Rivera y David Alfaro Siqueiros hasta exiliados europeos como Víctor Serge, Julián Gorkin o León Trotsky. La Revolución Mexicana de 1910 se convierte muy pronto en una referencia mítica que legitima los gobiernos y cuyas lecturas, a menudo parciales, orientan la política y los debates públicos en cuestiones de arte. El periodo posrevolucionario, con el término que se conoce, la etapa que va desde el ascenso a la presidencia de Álvaro Obregón en 1920, la fecha de cierre de ese periodo posrevolucionario varía según los estudiosos, pero bueno, generalmente podemos decir que acaba con el final del sexenio de Lázaro Cárdenas en 1940. Este periodo, como decía, había otorgado un papel preponderante a las artes en la construcción del nuevo Estado y en la diplomacia internacional, con expresiones como la enseñanza de pintura al aire libre o el muralismo, entre muchas otras. En los años 30, además, muchas intelectuales y artistas mexicanas y mexicanos habían establecido contacto con sus pares europeos a través de asociaciones como la Liga de Escritores y Artistas Revolucionarios, la LEAR, vigente entre 1933 y 1938, y de publicaciones como Frente a Frente. Después de ese periodo posrevolucionario y después de la breve participación de México en la Segunda Guerra Mundial, en el año 1946 se inicia un proceso de liberalización económica e industrialización con el presidente Miguel Alemán, que continuará en las siguientes décadas en ese milagro económico mexicano que mencionaba anteriormente. En este contexto cambiante, coincidimos con Daniel Montero en su afirmación de que la crítica de arte fue uno de los instrumentos ideológicos más poderosos para establecer los debates y afianzar las posturas artísticas y políticas. En las décadas centrales del siglo XX, el campo crítico mexicano estuvo marcado por las disputas en torno a la autonomía del arte respecto a un programa político identificado con la Revolución Mexicana, y ese debate es, en definitiva, un debate esencialista en torno a lo mexicano, que enfrentó de manera abierta a quienes identificaban esa esencia con el realismo y quienes defendían la abstracción como una vía que trascendía lo local para integrar la mexicanidad en un plano universal. Fueron muchos, y traigo aquí en pantalla dos representantes, grosso modo, de esas dos tendencias, David Alfaro Siqueiros, el muralista, y Rufino Tamayo, que será además blanco de aceradas críticas por parte de los muralistas y sobre todo de sus defensores por parte de la crítica. Muchos fueron los críticos extranjeros que participaron en esta discusión que mencionaba. El portugués Antonio Rodríguez, el alemán Paul Westheim, el guatemalteco Luis Cardoza y Aragón o, claves para nuestro estudio, los republicanos José Moreno Villa, Margarita Nelken y Ceferino Palencia, entre muchos otros. La intervención de alguno de estos críticos se asentó en disquisiciones historiográficas. Y uno de los primeros ejemplos es el de José Moreno Villa, que publicaba en los primeros años de su exilio La escultura colonial mexicana, un libro publicado precisamente por el Colegio de México en 1942. En esta publicación, Moreno Villa definía el mestizaje como el factor que caracterizaba la singularidad del arte mexicano a través del concepto de tequitqui, un concepto, un término que designaba los trasvases de los lenguajes plásticos prehispánicos a la producción artística colonial de una manera análoga a lo que el término mudéjar representaba en la península ibérica. El autor profundizaría en estas ideas en sus posteriores publicaciones, como por ejemplo Lo mexicano en las artes plásticas de 1948 o en sus frecuentes artículos, por ejemplo, en México en la cultura. En otras ocasiones, la participación de la crítica exiliada republicana en estos debates se produjo en medio de grandes presiones. Es el caso de Margarita Nelken, que en 1949 vio bloqueada la publicación de un libro titulado Pintores de México, que había sido encargado por la Secretaría de Educación Pública. El libro, cuyo borrador inédito se encuentra en el Archivo Histórico Nacional, en el archivo en el fondo de Margarita Nelken, y un texto muy interesante y que bien merecería una edición, abordaba la obra de Manuel Rodríguez Lozano, de Carlos Orozco Romero, Carlos Mérida, Rufino Tamayo, María Izquierdo y Raúl Anguiano. Ante la demora en la publicación, la autora incluyó la siguiente nota en el manuscrito, fechado, como decía, en diciembre de 1949. Dice Margarita Nelken:
Por razones ajenas a la voluntad de la autora, la aparición de este libro se ha demorado hasta el punto de restarle actualidad a muchos de sus conceptos. De habernos avenido a modificar algunos juicios expuestos en sus páginas, podía desde luego este trabajo haber sido dado a la estampa en hora señalada. O sea, gracias al encargo, continúa que le había sido hecho por parte del presidente de la República Mexicana, Miguel Alemán. Continúa. Pero el conformar sumisamente nuestra opinión a dictado extraño, además de ser una imposición reñida con el espíritu y la letra de la Constitución mexicana, que asiente la norma de la libertad de expresión, nos hubiera parecido en lo personal intolerable abdicación de dignidad, ya que hubiera significado tácito reconocimiento de un arte oficial, hecho que por fortuna no cabe en el marco de respeto a todas las ideas que es el de la vida cultural mexicana. En el archivo del crítico de arte Jorge Juan Crespo de la Serna, conservado en el CENIDIAP en Ciudad de México, se encuentra un borrador de una carta a Margarita Nelken que responde a otra carta no localizada de la escritora en la que le pedía explicaciones precisamente por esa demora en la publicación. En ella, Crespo de la Serna se justifica en esa no publicación del libro, en primer lugar, en parte por razón de no disponer de fondos amplios, no, fondos económicos, aunque después continúa. Se han encontrado en él apreciaciones directas o embozadas sobre determinados pintores maestros de primera categoría, así como sobre reconocidas tendencias de la Escuela Mexicana de Pintura, con las cuales el Instituto Nacional de Bellas Artes, por dictamen del Departamento de Artes Plásticas, no está absolutamente de acuerdo. Es posible que la razón de este bloqueo se encuentre en la polémica suscitada por las críticas de Margarita Nelken a la retrospectiva de Diego Rivera de 1949 que mencionaba anteriormente. Críticas, por ejemplo, que publica en revistas como Cuadernos Americanos, que podemos ver en pantalla, en la que empieza de manera irónica hablando de esa hiperestesia hiperbólica de las celebraciones de la retrospectiva de Diego Rivera. Unas críticas que evidentemente no sentaron nada bien en el medio del muralismo, en Diego Rivera evidentemente, y tampoco en David Alfaro Siqueiros, que inició una campaña agresiva en la prensa y que acusó a Nelken y a los críticos españoles de ejercer un quintacolumnismo estético. Quien sí reaccionó de una manera positiva a este proyecto de Nelken fue María Izquierdo, quien en una carta fechada el 16 de diciembre de 1950 le agradecía que le hubiera enviado el borrador del capítulo dedicado a ella. Dice María Izquierdo: es realmente admirable que tú, Margarita, nacida y educada en Europa, puedas penetrar con tan clara visión analítica los valores de lo mexicano que intento expresar con mis pinturas. Tu lenguaje crítico, tu estilo saturado de la más pura filosofía del arte, es sin duda el lenguaje exacto y profundo de una de las mejores críticos de arte del mundo. Y después le agradece que dedicara un texto a su obra, teniendo en cuenta que ningún compatriota se ha preocupado todavía, a pesar de que llevo 25 años pintando, de escribir un libro ni de hacer una monografía sobre mi pintura que con tanto esfuerzo realizo. En este contexto, en este nivel de las relaciones con el medio mexicano, también es importante analizar las relaciones o el papel de los críticos y críticas de arte del exilio en el desarrollo de ciertas instituciones culturales, ya sean, por ejemplo, galerías de arte, y señalo en pantalla una fotografía de Lola Álvarez Bravo, la directora de la Galería de Arte Contemporáneo, a quien Margarita Nelken apoyó frecuentemente en sus críticas. Después, a la derecha pueden ver una fotografía del Museo de Arte Moderno, cuyo edificio en el bosque de Chapultepec se inauguró en 1964, en una inauguración que también recoge Nelken en sus críticas, que apoyó especialmente a su directora Carmen Marín de Barreda en el desarrollo de su programa de gestión y en la creación de un patronato para el museo. Después, la Asociación de Críticos de Arte de México, en cuya fundación participaron notablemente Margarita Nelken o Enrique Fernández Gual, y una asociación en la que otros críticos como Pablo Fernández Márquez, al que señalaba anteriormente, llegó a ser vicepresidente. Y por último, el Museo de Arte de San Carlos, instalado en este edificio en el centro de la ciudad, después de que se dividiera la Academia de Arte y las colecciones que habían pertenecido a la Academia de San Carlos, y que después se instala en el edificio, en el museo, precisamente dirigido por Enrique Fernández Gual. Continuando con ese nivel de las identidades republicanas desplazadas, cabe destacar lo que Sebastián Faber ha denominado la lucha por la hegemonía cultural que tiene lugar en el exilio republicano.
Siguiendo las teorías de Antonio Gramsci, en el contexto de los estados-naciones modernos, la clase dominante asegura su posición hegemónica a través de una combinación de coerción y de consenso. La lealtad a una causa, por tanto, se genera a través de distintas vías, como el monopolio de la violencia o el control de los símbolos comunes. De ahí que el nacionalismo sea una de las estrategias más frecuentes, en tanto que genera lealtad al tiempo que legitima sus propios fundamentos. Ahora bien, en el caso del exilio, evidentemente los transterrados carecían de las herramientas para generar lealtad, en primer lugar de ese monopolio de la violencia. No cuentan con el aparato del Estado y están fuera de las propias fronteras geográficas, por lo cual esa lucha por la hegemonía se ve reducida al control, a la creación y apropiación de símbolos que los identifican, dice Sebastián Faber, como los auténticos representantes de la nación. Al abordar la plástica de las y los artistas refugiados españoles, la revista Romance, dirigida en su primera etapa por el cordobés Juan Rejano, realizaba un esfuerzo por ligar su práctica creativa a la tradición histórica, generando un canon y leyéndolo desde el prisma de la cultura popular y del humanismo. El mejor ejemplo lo encontramos en la crítica a la exposición de pintura española celebrada en 1940, que también mencionaba previamente, un número en el que aparece una crítica anónima en la que se menciona cómo desde el final de la Guerra de Independencia española, o más bien, es decir, de la Guerra Civil, o más bien desde que estos pintores inician en México su vida de migrantes, se ha producido este trasvase en el que o sea, se destaca a cuatro autores por su lealtad al camino con paso diferente, dice el autor. Ramón Gaya, Antonio Rodríguez Luna, Miguel Prieto y Enrique Climent. Para defender esa lealtad a la causa republicana y también una lealtad en definitiva al pueblo español, el autor señala cuatro genealogías. Dice, Gaya desciende de Velázquez, Prieto de Goya, Climent de Rivera y Luna del oscurantismo plástico que va de los primitivos al Goya y al Picasso oscuros, enfermos, desgarrados y nocturnos. Una exposición que fue organizada por la Junta de Cultura Española, una institución creada en Francia en 1939 por iniciativa de Juan Larrea y de José Bergamín para encauzar la emigración de los y las intelectuales españolas hacia América con el apoyo de Fernando Gamboa y de Narciso Bassols. Aunque el crítico que mencionaba de la revista Romance solo destaca a cuatro artistas, y aquí es interesante señalar que menciona a cuatro artistas hombres para insertarlos en un canon de historia del arte, ¿no? No hay ninguna mujer. Sin embargo, en la exposición sí que participaron varias artistas como Soledad Martínez, Elena Verdes Montenegro o Manuela Ballester. Y traigo aquí ese lienzo que localizó nuestra compañera Carmen Gaitán en la reciente exposición monográfica que se dedicó en Valencia a Manuela Ballester. El catálogo de la exposición contiene unas palabras de José Bergamín, que era precisamente el promotor de esa Casa de la Cultura Española que albergó la exposición. El texto decía, estos pintores españoles continúan efectivamente con su esfuerzo la viva pintura española, mantienen su fisonomía propia, su ímpetu creador que la hizo en el tiempo expresión verdaderamente popular de España. El acento pictórico español, independiente y revolucionario, como diría Menéndez y Pelayo, del Greco, Velázquez, Zurbarán y Goya, perdura en estos lienzos. Después se incide en la cuestión de la universalidad y en la cuestión de que es una pintura verdadera, ¿no? Que puede transmitir esa veracidad animadora que los expresa, dice Bergamín, y que es la verdad popular, siempre dolorosa y alegre de nuestra España, allá sojuzgada, aquí peregrina. Son unos cánones estos que se crean en el exilio muy plurales. No me voy a detener por falta de tiempo, pero en las publicaciones, por ejemplo, del exilio catalán también se crean otras genealogías. Por ejemplo, Enrique Fernández Gual en Quaderns de l'exili dedica distintas críticas a hacer bueno, un resumen de la trayectoria de distintos pintores de los países catalanes, en concreto, por ejemplo, de José Rivera, al que califica como el Valentino en lugar del Españoleto. Y también otros anuncios, como en esta misma revista, en la que se convoca una exposición de artistas catalanes, valencianos y baleares en México, precisamente para definir esa cuestión identitaria en el exilio. Y por último, me gustaría también mencionar algunos de esos trasvases, esos puentes creados entre la diáspora republicana en México y el interior de España. Son puentes, la mayor parte de ellos mantenidos en el marco de la correspondencia privada, como por ejemplo la intercambiada entre José Moreno Villa y Francisco Javier Sánchez Cantón. Por las cartas entre ambos sabemos que el exiliado envió a Manuel Gómez Moreno, a Elías Tormo y al propio Sánchez Cantón ejemplares de varios de sus libros, como por ejemplo de Cornucopia de México. También en las cartas
se comentan otras cuestiones relacionadas con la crítica y la historia del arte, como por ejemplo unos textos de Ortega y Gasset sobre Velázquez, de los que Moreno Villa comenta. Y cito: es su estilo de siempre, lástima, con su talento y su brillantez. Se va quedando viejo al creer que el mundo vive hoy de ingeniosidades truculentas como en aquellos felices años del pombismo, del cubismo y de otras muestras de espíritu oportunas entonces. No se da cuenta de que el mundo de hoy es más serio, más difícil. Por su parte, Sánchez Cantón le informaba de asuntos como el estado de las obras del Museo del Prado tras su regreso de Ginebra, en esa operación de salvamento del tesoro artístico que Sánchez Cantón definía en sus cartas como estúpido movimiento. También le contaba las novedades de sus antiguos compañeros del Centro de Estudios Históricos, incluido el mismo, que se describe como un solterón con el pelo casi todo blanco y cayéndose, pero con salud excelente, y también afirma que soy el único español que ha cumplido el cuarto de siglo en un cargo sin subir ni bajar, pero también se encuentran críticas o reproches más bien a la actitud crítica y lógica de Moreno Villa hacia el franquismo. Por ejemplo, en una pequeña reseña del libro Vida en Claro, una autobiografía de José Moreno Villa que le envía a Sánchez Cantón, Cantón le critica su obsesión y dice por repudiar, bien menos acremente de lo que me temía, el movimiento que nos salvó la vida y salvó la marcha de España. Aquel cáncer, a Dios gracias, era todavía operable. Por doloroso que sea, hay veces en que la familia tiene que decidir la operación quirúrgica a todo evento. Bueno, en el archivo personal de Sánchez Cantón en Pontevedra se localiza además un borrador de un texto escrito en homenaje a José Moreno Villa después de su muerte en 1955, en el que relata su relación con el malagueño. Incluye también una referencia a esa relación epistolar en el exilio. Y cito: acabada la guerra supe que estaba en México, que se había casado y que recordaba mi amistad. Y desde Lisboa en 1940 le escribí una carta larga que fue correspondida con otra y seguida de varias. El afecto antiguo se reavivó. Aprovechaba mis salidas de España para escribirle. Era el modo de probarle que hablaba con absoluta libertad cuando le informaba sobre el renacimiento prodigioso de España. Y ya para acabar, y también como a modo de una pincelada de lo que sucede también en otras épocas, en otros contextos, eh, en la década de 1960, por ejemplo, se producían otros contactos en los que es necesario profundizar con mayor detenimiento y con nueva documentación en la que esperamos encontrar y profundizar precisamente en una segunda estancia a finales de este año también en Ciudad de México. En septiembre de 1962 se celebró en la Ciudad de México la decimocuarta Asamblea Internacional de la Asociación Internacional de Críticos de Arte, en cuyas memorias se comenta, y cito: la señora Margarita Nelken, miembro de la asociación, tomó la palabra para pedir que la asociación interviniera en el caso de la pintora María Francisca da Pena, el esposo de la misma, señor Ibarrola, y el crítico de arte, señor Jiménez, quienes en España estaban a punto de ser sometidos a proceso por un tribunal militar. Solicitó Margarita Nelken que se enviara un telegrama para conseguir, al menos, que el proceso fuera civil en lugar de militar, lo cual, dijo, representaría un gesto humanitario de confraternidad. Bueno, pues con esta pequeña pincelada también para ver cómo desde el exilio también se intervino en las cuestiones de política y también de arte en el contexto del franquismo, pues con esto lo dejo. Muchas gracias.